Ondas electromagnéticas planas. Siempre que una carga eléctrica acelera en el espacio, genera una onda o radiación electromagnética. Por ejemplo, si el movimiento de la carga es un movimiento oscilatorio armónico, el campo que genera dicha carga, campo electromagnético, también oscila con el movimiento de la carga. Esa oscilación se transmite a lo largo del espacio y lo que estamos generando con ese movimiento de la carga es una onda o radiación electromagnética. Vamos a deducir ahora la ecuación que cumplen los campos electromagnéticos generados por fuentes variables en el tiempo, como son las densidades de corriente y las densidades de carga en ciertos puntos del espacio, en zonas suficientemente alejadas de las fuentes como para poder considerar que esas fuentes son nulas en las ecuaciones de partida, que van a ser las ecuaciones de Maxwell. Encontraremos que la ecuación que cumplen estos campos es la ecuación de ondas planas, similares a las que obtuvimos en el estudio de las ondas mecánicas planas en materiales. Allí, la función de onda mecánica lo que definía en cada instante eran los movimientos o las elongaciones de los puntos materiales alrededor de su posición de equilibrio al paso de la onda. En este caso, lo que vamos a definir, en el caso de las ondas electromagnéticas, son vectores eléctrico y magnéticos. Esos vectores eléctricos y magnéticos pues tendrán unos módulos que serán similares a los movimientos que decíamos que tenían los puntos materiales con las ondas mecánicas. Aquí hemos dibujado en la dirección del eje Z una onda electromagnética. La solución de la ecuación de ondas puede ser, como ya vimos en las ondas mecánicas, de tipo sinusoidal. Aquí vamos a estudiar soluciones de ese tipo también para las ondas electromagnéticas. Aquí vemos los vectores de campo eléctrico y vectores de campo magnético, como a partir de la línea en que suponemos el eje Z en que se dirige o avanza la onda electromagnética, los vectores de campo que en sus extremos definen una curva, en cada caso, el campo eléctrico y el campo magnético, de tipo sinusoidal, que ya digo que son las soluciones que vamos a estudiar. Vamos a empezar pues partiendo de las simplificaciones que hemos dicho antes. Como vamos a ver la ecuación que cumplen los campos en zonas muy alejadas de las fuentes que originan esos campos, vamos a considerar que en esas ecuaciones de partida la densidad de corriente va a ser cero y la densidad de carga también va a ser cero en todos los puntos del espacio que estamos tratando. La primera ecuación de Maxwell que vamos a utilizar va a ser la de la ley de Ampere. Dice que el rotacional del campo magnético B es igual, en este caso, como la densidad de corriente es cero, es igual al producto de la permeabilidad magnética del vacío. Estamos
deduciendo las ecuaciones en el vacío. Permeabilidad magnética del vacío por la permitividad eléctrica del vacío por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. La segunda ecuación será la de la ley de Faraday, que dice que el rotacional del campo eléctrico E es igual a menos la derivada parcial del campo magnético B respecto del tiempo. Todo lo que vamos a manejar son derivadas parciales, por lo tanto no voy a repetir lo de parcial. Otra ecuación que vamos a utilizar, también de Maxwell, es que la divergencia del campo magnético B es cero y que la divergencia del campo eléctrico E, en este caso también, como la densidad de carga es cero, pues va a ser cero. Vamos a deducir primero la ecuación que cumple el campo eléctrico. Para ello tendremos que eliminar el campo magnético. Primero lo que haremos será derivar respecto del tiempo esta ecuación. Vamos a derivar respecto del tiempo y vamos a alterar el orden de la derivada con el del rotacional, puesto que consideramos que B es una función continua, podemos hacer ese cambio de orden. Luego primero escribiremos el operador rotacional y luego la derivada parcial de B respecto de t. Derivamos el primer miembro, derivamos el segundo también, las constantes mu sub 0 por epsilon sub 0 por la derivada segunda del campo eléctrico E respecto del tiempo dos veces. Esta otra ecuación lo que vamos a hacer va a ser aplicar el rotacional a los dos miembros. El operador rotacional del rotacional del primer miembro será igual a menos el rotacional de la derivada del campo magnético B respecto del tiempo. Este primer miembro y este solo se diferencian en el signo. Luego podemos sustituir este miembro por menos el rotacional del rotacional de E. Es lo que vamos a hacer, menos el rotacional del campo eléctrico E es igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 por la derivada segunda del campo eléctrico E respecto del tiempo dos veces. Ahora vamos a aplicar la expresión del laplaciano vectorial de un campo vectorial. Lo vamos a hacer con el campo eléctrico E. Escribimos el laplaciano vectorial con el símbolo delta, simplemente con la raya arriba. También se puede utilizar el operador nabla al cuadrado, que es lo que tendríamos que utilizar si lo hacemos para vectores. Con la raya arriba, nosotros vamos a utilizar el símbolo delta simplemente porque es más sencillo. Pues el laplaciano de un campo vectorial, en este caso el eléctrico, es igual al gradiente de la divergencia del campo, en este caso el eléctrico, menos el rotacional del campo vectorial. La divergencia de E, como vemos aquí, es nula. Luego, si la eliminamos, nos queda que el laplaciano de E es igual al rotacional del rotacional con signo menos. Luego vamos a sustituir
el rotacional de rotacional de E con signo negativo por el laplaciano de E en esta expresión. Y nos queda que el laplaciano de E es igual a mu sub 0 por E sin lo sub 0 por la derivada segunda del campo eléctrico E respecto del tiempo dos veces. Ahora vamos a utilizar la expresión del laplaciano en cartesianas, del laplaciano de un campo vectorial, que en cartesianas tiene esta forma. Laplaciano de E es igual al laplaciano escalar de la componente E sub x por el vector unitario y de las coordenadas cartesianas vectoriales. Laplaciano de E sub x es un escalar, es la componente en el eje x del vector E. El laplaciano, como ya hemos visto anteriormente, es igual a la suma de las derivadas segundas de la función escalar respecto de x dos veces, respecto de y dos veces y respecto de z dos veces, más el laplaciano de la componente sub i por el vector unitario j más el laplaciano de sub z por el vector unitario k. No confundir el vector unitario j con el vector densidad de corriente j mayúscula. Bueno, pues entonces utilizando esta expresión vamos a definir a partir de esta expresión vectorial tres ecuaciones escalares en función de las componentes del vector E, del campo eléctrico E. Y entonces podemos escribir de una forma genérica, llamando E sub i a las tres componentes E sub x, E sub i y E sub z, que es igual a mu sub 0 por E sin lo sub 0 por la derivada segunda de E sub i, la misma componente, respecto de t dos veces. Y es igual a x, a y o a z. O sea que obtenemos tres ecuaciones escalares. Si recordamos la ecuación de ondas planas mecánicas que estuvimos anteriormente, una función de onda u cumple que el laplaciano de u es igual a 1 partido por la velocidad de propagación de la onda al cuadrado por la derivada segunda de u respecto del tiempo dos veces. Si comparamos esta ecuación con esta, vemos que la única diferencia que hay entre ellas es que aquí el factor que multiplica la derivada segunda de la función respecto del tiempo es mu sub 0 por E sin lo sub 0, y aquí es 1 partido por la velocidad de la propagación de la onda al cuadrado. Pues vamos a igualar mu sub 0 por E sin lo sub 0 a 1 partido por la velocidad al cuadrado, a ver qué obtenemos para la velocidad. La velocidad será igual a 1 partido por la raíz cuadrada de mu sub 0 por E sin lo sub 0. Si sustituimos la permeabilidad magnética del vacío y la permitividad eléctrica del vacío por sus valores, obtenemos que V es igual a 2,99784 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, una velocidad, pero es una velocidad muy particular. Es la velocidad de la luz, que habitualmente se llama c, la velocidad de la luz en el vacío.
este es un argumento importante que apoya la teoría de que la luz es una onda electromagnética. Bueno, pues si sustituimos ahora aquí el producto de estos dos valores de estas dos constantes, mu sub 0 y sin sub 0, pues su equivalente, que es 1 partido por c al cuadrado, pues obtenemos para el campo eléctrico en sus componentes, que es igual el laplaciano de E sub i, 1 partido por la velocidad de la luz al cuadrado, por la derivada segunda de E sub i respecto de t dos veces. Y es igual a x, a y o a z. Si operamos de forma similar con el campo magnético B, tratando de eliminar el campo eléctrico, pues obtendremos para el campo magnético B otra ecuación de onda plana para sus componentes, que será laplaciano de B sub i igual a 1 partido por c al cuadrado por la derivada segunda de B sub i respecto del tiempo dos veces, y igual a x, a y o a z. Bueno, pues como vemos, los campos, sus componentes, el campo eléctrico, el campo magnético, cumplen en las zonas que estamos estudiando las ecuaciones de ondas planas. Estudiaremos más características de estos campos y tendremos que considerar estas ecuaciones de ondas planas y también, naturalmente, las ecuaciones de Maxwell, porque el que se cumplan estas ecuaciones no lleva implícito que se cumplen las de Maxwell. Sin embargo, al contrario, sí, si se cumplen las de Maxwell, como vemos, llegamos a la conclusión de que los campos cumplen las ecuaciones de ondas planas en estas zonas suficientemente alejadas de las fuentes que generan los campos.